Video número 6 sobre la batería infantil y pasos para la construcción de un instrumento. Cátedra 2 de Técnica Psicométrica, Facultad de Psicología, UBA. Hasta aquí vimos varias cuestiones acerca de los instrumentos que forman esa batería y vimos de manera no compaginada algunos vectores importantes acerca de las tareas y los instrumentos de screening y de diagnóstico. Para resumir esa parte de screening y diagnóstico, recordemos que el screening es un filtro o pantallazo o cribado y el diagnóstico apunta mucho más a la identificación concreta de qué es lo que está pasando y por eso usamos la imagen del microscopio. Entonces, ¿en qué se diferencian? En el objetivo. El screening lo que busca es detectar casos en riesgo o casos donde hay disfunción o patología, pero que no ha sido aún detectada, con el objetivo de captar el riesgo y luego eventualmente derivar a un diagnóstico posterior. En cambio, el diagnóstico busca determinar cuál es la problemática y en lo posible hacer un diagnóstico de identificación de la problemática, descripción de la problemática y de diferenciación, es decir, apuntar al diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que no hay presente en la problemática? Otras diferencias son la sensibilidad, especificidad y brevedad. Los instrumentos de screening son breves porque apuntan a la detección rápida de la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Son poco específicos porque no nos interesa saber qué pasa, sino si hay riesgo o no de alguna disfuncionalidad. Y son hipersensibles porque buscan que ante la menor sintomatología o la menor presencia de disfunción, la alarma de riesgo salte para que haya menos probabilidades de que se nos pasen de vista casos con enfermedad, patología o disfuncionalidad que no notemos. Es decir, que son instrumentos que generan gran cantidad de falsos positivos, es decir, casos que pensamos de diagnóstico positivo, pero que luego en el diagnóstico posterior confirman ser casos de falsas alarmas. De ahí la hipersensibilidad que tienen. Alta sensibilidad, baja especificidad y brevedad. Los de diagnóstico, en cambio, no son breves, son mucho más largos porque son específicos, porque apuntan al diagnóstico diferencial, a ver específicamente qué tiene cada persona, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus disfuncionalidades y también sus funcionalidades y cuáles no son esas funcionalidades y disfuncionalidades y a diferenciar el trastorno o disfunción de otros trastornos o disfunción que ese sujeto no presenta. Y son poco sensibles, es decir, que reaccionan y dan puntuaciones de alarmas con muchos síntomas o con importancia alta en cuanto a la gravedad de los síntomas o frecuencia de los síntomas. No son hipersensibles porque buscan detectar regularidades y especificidades en los diagnósticos. Muy bien. Dicho esto, que luego vamos a retomar en la unidad de personalidad, para resumir, la batería infantil integrada con estos 4 instrumentos que vimos antes nos dan las siguientes líneas de información. En la parte de screening, que corresponde a los instrumentos del DFH, el Bender y el SNN, nos da información sobre la maduración neurológica en general y sus posibles disfunciones. La maduración visomotriz en el sentido de capacidad creciente para captar una configuración gestáltica visual y copiarla mediante una acción gráfica o de dibujo para que sea reconocible de acuerdo con ese estímulo visual. La maduración conceptual
o maduración intelectual. Nosotros preferimos llamarla conceptual porque si bien Goodenough usaba los términos conceptual e intelectual como sinónimos, al día de hoy, muchísimos años después, casi un siglo después, sabemos que lo intelectual abarca mucho más que la esfera conceptual, que es parte de la intelectual, pero es más restringida. Luego nos dan indicadores emocionales, ¿sí?, e indicadores de posible disfunción neurológica en el caso de que encontremos dificultades en la SNN, en el Bender o en el DFH. Y los indicadores emocionales los podemos ver en el Bender y en el DFH. En cuanto a diagnóstico, y aquí estamos con la EDI, tenemos en cuenta datos sociodemográficos, anamnesis del desarrollo, que están relacionados con el área neuropsicológica, el área visomotriz, el área conceptual y los posibles indicadores de disfunción neurológica, trastornos del desarrollo y otro tipo de trastornos según los criterios del DSM-5 que están relacionados con todas estas áreas y también con el área emocional y de disfunción neurológica si eso corresponde, y otras áreas adicionales, por ejemplo, un trastorno depresivo no es un trastorno del desarrollo, pero se puede dar en niños con manifestaciones diferentes de las que se dan en adultos. Aspectos adaptativos de los sujetos y funcionamiento familiar y funcionamiento general en la vida cotidiana de estos niños evaluados. De este modo, tenemos presente entonces que esta batería infantil nos permite integrar información que es de screening, es decir, que es más provisional y debe ser corroborada por otros medios de diagnóstico posterior si es que encontramos señales de alarma en esta etapa de herramientas de screening, y en el diagnóstico encontramos información mucho más profunda, mucho más detallada, que apunta al diagnóstico diferencial y que por supuesto debe ser puesta en contexto con el resto de la información brindada por los instrumentos de screening y siempre por dos cosas tan importantes como son la observación del sujeto en tarea, la observación del resto de los informantes, que también nos dan muchísimos datos de muchísimo valor, y la agudeza del evaluador, que por supuesto va aumentando con la experiencia que va adquiriendo a medida que reúne años de trabajo y casos evaluados, que ponen en contexto toda esta información a los fines de fortalecer algunas hipótesis diagnósticas según el motivo de consulta y debilitar otras a la luz de toda esta Gestalt, más todos los instrumentos que se agreguen, porque se considera su necesidad en este contexto de acuerdo con las características del examinado, de su familia, del motivo de consulta y del ámbito en el que estemos trabajando. Pasamos al último video de esta serie y casi que estamos terminando. Gracias por su atención.